os refresco la memoria. ¿Qué es Data Studio? Es un informe, es un panel en el que puedes ver métricas de tu web. Puedes crear un informe a demanda, ¿vale? Yo puedo, si a mí me interesa, por ejemplo, que aparezcan las páginas vistas, pongo las páginas vistas. Me interesa que aparezcan los ingresos, pongo los ingresos, ¿vale? Es 100% a elección mía. ¿De dónde cojo los datos? De mi cuenta de Analytics, ¿vale? Así que siempre está actualizado, ¿vale? Esta es la URL a la que tenéis que entrar. datastudio.google.com. Vale, os aparecerá una interfaz similar a esta, ¿no? Os aparecerá un informe en blanco, un informe de Acme Marketing, otro de Search Console Report y otro de Google Ads. Tenéis, de hecho, si clicáis aquí todas las plantillas, tenéis más plantillas, ¿vale? Tenéis de YouTube, tenéis de datos de la población mundial, tenéis no muchas, ¿vale? Digamos que 11 plantillas, ¿vale? Entonces, aquí yo que os recomiendo que en principio os cojáis una que ya esté hecha para empezar a ver los datos, ¿vale? Yo os voy a explicar primero con una hecha y luego vemos cómo se hace desde cero. Clicadle, por favor, a esta plantilla de Acme Marketing, ¿vale? Y os saldrá acto seguido un botoncito a la derecha arriba que dirá utilizar plantilla. Y aquí me aparece copiar este informe y te dice los datos originales, ¿vale? La fuente de datos original la coge de un sample, de unos datos de ejemplo, ¿vale? Pero yo no quiero que me coja los datos de ejemplo, yo quiero que me coja mi nueva fuente de datos, ¿vale? Entonces, clicáis aquí, ¿vale? Y le dais crear fuente de datos. ¿Y qué vamos a coger aquí? ¿Qué conector vamos a utilizar para que coja la fuente de datos? ¿Qué datos va a coger? Los de Analytics. Y os va a salir aquí a la izquierda pues un montón de, bueno, un montón no, una web que tengáis o dos, ¿vale? Seleccionáis la cuenta que queréis, seleccionáis la propiedad que queréis y seleccionáis la vista que queréis, ¿vale? Y le dais aquí arriba a la derecha a conectar. Pues ya os le dais a añadir al informe, aquí a la derecha arriba, ¿vale? Os vuelve a salir esta ventana y le dais a copiar informe. ¿Vale? Entonces ya veis que aquí vosotros tenéis, pues os muestra usuarios, sesiones, número de páginas vistas. ¿Qué pasa? Que esto de las plantillas, existe la posibilidad de coger plantillas un poco ya prediseñadas. Vale, esta es muy bonita, entre comillas, es visual y es vistosa, ¿no? De hecho, pues da algunas cosas que pueden ser interesantes. Pero ¿qué pasa? Que en muchos casos a vosotros la mitad de estos datos nos servirán. Entonces, ¿qué podéis hacer? Podéis cambiar este informe, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí le clico en porcentaje de rebote y aquí me dice, oye, la métrica que aquí estás midiendo es porcentaje de rebote. Si yo la quisiese cambiar y, por ejemplo, quisiese poner pues duración media de la sesión, simplemente lo cambio y me lo coge. Búsquedas orgánicas, por ejemplo, y me dirá, pues mira, 3,5 ¿vale? Puedo poner lo que yo quiera. Aquí estos datos los podéis ver, pero no los podéis manipular, ¿vale? Se me ha olvidado deciros que tenéis aquí un botón que pone vista y editar, ¿vale? Si le dais a vista, os lleva a la versión que podéis ver, ¿vale? Que podéis cambiar las fechas, que podéis hacer todo, ¿vale? Y si le dais a editar, volvéis a la forma de edición. Habéis visto que podéis cambiar lo que ya está creado, pero también podéis añadirle todo lo que queráis, es decir, aquí tenéis, en la sección de añadir un gráfico, podéis añadirle todo tipo de gráficos.